Hola, continuamos con los temas de la semana 14 y vamos a ver la presentación sobre el examen del recién nacido. Este sería el examen neonatal 2, el que es un poco más completo o más completo, donde tenemos que profundizar algunos aspectos. Entonces, el examen neonatal 2 es un examen más detallado. Se realiza entre las 6 a las 24 horas de vida extrauterina, que ahora vamos a ver por qué tiene que ser más o menos en ese horario. Debe hacerse en presencia de la madre. No se lleven al recién nacido para examinarlo lejos de la madre sin explicarle a la mamá, y es más, no se lo lleven sin ella. Lo ideal es hacer el examen del recién nacido ahí mismo, en presencia de la madre, en donde ellos están en la habitación en alojamiento conjunto, pero si las condiciones de luz no son buenas, por ejemplo, para hacer un buen examen y todo, pueden irse a un cuarto de examen que tenga mejores condiciones, pero en ese caso tienen que llevarse a mamá. Es importante, mientras se hace este examen, ir explicando a mamá todo lo que estamos haciendo y los hallazgos que vamos teniendo. Entonces, las condiciones del cuarto examen tienen que ser muy parecidas a las que hemos hablado ya. Buena iluminación para hacer un buen examen físico. Idealmente debería ser luz del sol para tener mejor visión, pero si no lo hay, bueno, un cuarto que tenga muy buena iluminación. Y recuerden las condiciones de temperatura. No puede haber condiciones de temperatura por debajo de 25 grados centígrados porque el bebé puede perder calor, puede hacer hipotermia y eso es peligroso. Mejor cuando está entre 26, 28 hasta 30 grados centígrados. Siempre lavado de manos antes y después de realizado el examen. Es una medida importante de prevención de infecciones nosocomiales, así que uno se lava las manos antes de realizar el examen e inmediatamente después de realizado el examen. Y pues recordar las cualidades que uno debe tener como médico y sobre todo en una situación como esta, el tacto, la habilidad para hacer ese examen, para encontrar los hallazgos, para interpretarlos. Requiere entonces uno de conocimientos y de mucha paciencia y de capacidad de comunicación para ir explicándole a la mamá lo que vamos encontrando. Recuerden cómo debe sentirse la mamá en este momento, o la mamá y el papá, puede ser que esté el papá también, están muy nerviosos, tener un bebé es una situación de estrés y cualquier cosa pueden malinterpretarlo, pensar que algo está pasando, que no está bien, y realmente son cosas sencillas pues que uno está realizando. Entonces siempre la capacidad, ese tacto, esa capacidad de comunicación para comunicar nuestros hallazgos a la mamá o a la mamá y el papá. ¿Por qué el examen? ¿Por qué la lactancia materna tiene que iniciarse en la primera hora? ¿Por qué este examen es mejor dejarlo para allá por las 6 a las 8 horas? Bueno, porque es que el recién nacido durante su transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina pasa por lo que llamamos periodos de transición, y esos periodos son tres. El primero es el periodo de reactividad 1 o primer estadio, que va desde el momento del nacimiento hasta los 30 minutos de vida. Observen, solamente 30 minutos. El recién nacido está alerta. La frecuencia cardíaca está aumentada entre 160 a 180 latidos por minuto. Las respiraciones suelen ser rápidas e irregulares en este periodo, pero claro, son fuertes. La mayoría de las veces el recién nacido apenas nace y llora, que es lo que esperamos. Se produce una caída de la temperatura y tenemos que evitar que esa caída de la temperatura sea drástica. Por eso las medidas de conservar el calor, secar al niño, mantenerlo seco, mantenerlo en contacto piel con piel con mamá, es importante para evitar esa caída brusca de la temperatura. Hay un aumento de la actividad motora y del tono muscular, y los ruidos intestinales en esta etapa están ausentes. Hay mínima producción de saliva y es el momento óptimo para establecer el vínculo madre-hijo y para iniciar la lactancia materna. Es el momento en donde el niño debe estar en contacto piel a piel con su mamá, es donde debe iniciarse esa lactancia materna. Y recuerden, si el niño es de bajo riesgo, no requirió ningún tipo de maniobras, lo que tenemos que hacer es seguirlo observando y dejarlo ahí piel con mamá para que se dé espontáneamente el inicio de la lactancia materna. Luego viene el periodo de hipoactividad o segundo estadio. Fíjense que va desde los 30 minutos de vida a las 2 horas de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que después de los 30 minutos de vida, que es donde debe pasar ese apego y
el inicio de la lactancia materna, ahora el recién nacido generalmente duerme. Hay una marcada disminución de la actividad motora, las respiraciones son más regulares, hay mejor color, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir y se mantiene por arriba de siempre entre 100 a 120 por minuto e inician los ruidos intestinales. Este es el momento en donde no debemos molestar al recién nacido. Ya aquí debe haber terminado la atención inicial, todos los cuidados rutinarios que debemos hacer ya deben estar listos. El recién nacido debe estar con su mamá en contacto piel con piel, la mamá recuperándose del parto y el recién nacido estabilizándose, pasando por estos periodos de transición para adaptarse a la vida extrauterina. Muy importante que durante este periodo no se moleste el recién nacido debe estar tranquilo. Entonces, fíjense, comienza a los 30 minutos y dura más o menos hasta las 2 horas de vida. Y si bien es cierto, el criterio de lactancia materna habla de lactancia materna en la primera hora de vida, yo siempre les he insistido que realmente debe ser en la primera media hora de vida y se debe a este periodo de hipoactividad que comienza a los 30 minutos de vida. Después de esas 2 horas, cuando cumple 2 horas, más o menos hasta las 8 horas de vida, viene el periodo de reactividad 2 o tercer estadio. Este es un segundo periodo de reactividad, nuevamente sube la frecuencia cardíaca, hay breves periodos de respiración rápida, vamos a observar cambios en el tono, en el color, va a haber cambios en los ruidos intestinales también, en algunos casos puede presentarse salivación excesiva e incluso algunos niños presentan náuseas y vómitos, pero no es nada de qué alarmarse, es normal. Este es el momento en donde debemos hacer el segundo examen al recién nacido. Por eso les decía, de repente 4, 6, 8 horas es excelente para hacer este segundo examen. Incluso dependiendo del momento en que haya nacido el bebé, claro que tampoco vamos a molestar a la mamá a la 1 de la mañana si esa hora es que cumple las 8 horas, esperamos las 12 horas o un poco más, ¿no? Uno se adapta a los horarios y a la hora que haya nacido el niño. Entonces vamos a ver en ese examen general los aspectos generales, ¿no? De ese examen. Es un examen más completo, pero sigue siendo general. Como parte de ese examen, y si no contamos con una fecha de última menstruación confiable, es el momento de hacer una evaluación un poquito más completa, podríamos decir, de la edad gestacional por examen físico. Se define como recuerden que la edad gestacional se define como la duración de la gestación medida desde el primer día de la última menstruación normal y se expresa en días o semanas. Eso se lo van a explicar muy bien cuando den obstetricia. Y existen diversos métodos para definir la edad gestacional. Ya habíamos conversado que el más confiable es la fecha última menstruación, siempre y cuando la gestante o la mamá en este caso sea una mujer regular en sus ciclos y que haya confiabilidad de ese primer día de la última menstruación. Si no hay confiabilidad, pero tenemos un ultrasonido realizado antes de las 20 semanas, ese es bastante confiable también. Tiene un error de más o menos una semana y pues ayuda bastante. La evaluación obstétrica a grandes rasgos le puede decir a usted, un obstetra experimentado, le puede decir si un embarazo, antes de que se produzca el parto, si ese embarazo era de estado a término o no. Es mucha clínica, pero es algo muy especializado. La evaluación del líquido amniótico no le da a uno realmente una edad gestacional, sino lo que le dice a uno es si a través de ciertas mediciones le indica a uno si las características del líquido amniótico le indican si tiene madurez pulmonar o no ese feto. Y claro, si hay madurez pulmonar ya uno sabe que estamos por encima de las 32 semanas probablemente. Si no hay que inducir madurez pulmonar, si hay una amenaza de parto pretérmino. O sea, ahí no vamos a obtener una fecha específica o un número de semanas específico, sino vamos a tener datos de madurez. Se usa la evaluación del líquido amniótico. Las medidas antropométricas, una vez nace el bebé, obviamente por el peso, la talla, uno puede estimar, pero se puede equivocar también porque hay niños con retraso de crecimiento intrauterino. Son de término, pero nacen pequeños porque tuvieron algún tipo de sufrimiento fetal crónico que no les permitió crecer adecuadamente. Todo eso va a ser motivos de análisis en clases del próximo semestre. Esos son temas para el próximo semestre. Los recién nacidos con problemas, con patología. Y obviamente las características físicas y madurez neurológica, que es lo que vamos a explicar cómo se utilizan esas características para la evaluación de la edad gestacional.
Existen varios métodos de acuerdo a las características físicas y a la madurez neurológica, para evaluar la edad gestacional de los recién nacidos, según sus características físicas externas y según su madurez neurológica. Están los métodos de Dubowitz, el método de Capurre, el método de Ballard, etc. Y hay muchísimos más. Y aquí les pongo algunos ejemplos nada más. Este es un ejemplo, no es para que ustedes lo dominen, sino para que vean que hay diferentes métodos para evaluar todo esto. Cada uno viene como con un sistema de puntuación. Aquí no da puntuación, sino que según las características que vamos viendo de evolución de cada una de estas características, vamos entonces viendo en qué rango de edad puede estar ese recién nacido. Este es otro método que utiliza características neurológicas, datos neurológicos, de desarrollo neurológico, para estimar la edad gestacional. Y esta es la evaluación de Ballard de la edad gestacional. Este está en la guía nacional, en la guía de atención de los niños de 0 a 9 años. Sin embargo, este método se usa más que todo en pretérmino. Este es un método que utilizan mucho los residentes de pediatría, los residentes de neonatología, cuando quieren estimar la edad gestacional de un pretérmino. Utilizan mucho el método de Ballard. Ahí lo tienen en la guía, pero ese no es el que les vamos a pedir que dominen, porque recuerden que estamos enfocados al recién nacido a término de bajo riesgo. Entonces el que tienen que dominar ustedes es este, que es el método de Dubowitz, modificado por Capurro, para la evaluación de la edad gestacional, que incluye características somáticas del examen físico somático y algunas características neurológicas. Yo me puedo quedar nada más con las somáticas, o puedo usar las somáticas y las neurológicas. Consiste en ver estas características propias de diferentes, por ejemplo, la forma del pezón, la textura de la piel, y según las características que yo vaya viendo el examen físico, le voy poniendo un puntaje. Al final yo sumo los puntos, y si uso las características neurológicas, sumo todos los puntos que obtuve. Si usé las físicas y las neurológicas, al puntaje obtenido le sumo 200 y lo divido entre 7, y eso me da la semana, porque estos son días, me da las semanas de gestación. Y si nada más uso las somáticas, la constante es 204, y a ese 204 le sumo el puntaje obtenido, lo divido entre 7 y me da las semanas de gestación. En la guía está esta figura, que es la que corresponde a los caracteres somáticos. Y fíjense, uno ve la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares, ¿no? Y aquí le va dando las diferentes características que usted va viendo. Usted tiene que hacer el examen del recién nacido y ver con cuál de estas características se correlaciona, y le da el puntaje, va anotando el puntaje que tiene el recién nacido que usted está evaluando. Acá mismo, así mismo, de la misma manera, el tamaño de la glándula mamaria. Este es el tamaño de la glándula, no de la areola y el pezón, sino de la misma glandulita. Acá sí tiene que ver con la formación del pezón y la areola. La otra es la textura de la piel y la presencia de pliegues en las plantas de los pies. Dependiendo de lo que usted vaya, por eso existe la guía, usted examina y usted verifica, de acuerdo a este cuadro, cuál de los ítems usted coloca a su recién nacido, usted va y suma el total. Entonces, el método de Capurro es aplicable para recién nacidos de 37 semanas de edad gestacional o más, es decir, de recién nacidos a término. Utiliza 5 características físicas, cada una de ellas con varias opciones y un puntaje que, al sumarlo y aplicar un cálculo sencillo, se determina la edad gestacional. El método tiene un error de más o menos una semana. Los días de gestación se obtienen sumando el puntaje obtenido a una constante. En el caso que lo que les está indicando la guía es usar solamente las características somáticas, por lo tanto la constante será 204. Si dividimos el total que obtuvimos entre 7, porque el total que estamos obteniendo son días, obtenemos las semanas de gestación. Entonces, las semanas de gestación sería el total de puntos más 204, y a esa suma la dividimos entre 7 y tenemos las semanas de gestación. Es sencillo, y como bien dice la guía, es aplicable a los recién nacidos a término, y ese es el que queremos que ustedes dominen, para si en caso tal no es confiable la edad gestacional, ustedes puedan verificar si realmente el recién nacido que tienen adelante es de término, y
más o menos cuántas semanas tiene. Si la edad gestacional por fecha de última menstruación es confiable, no hay que hacer evaluación por examen físico y características somáticas y neurológicas, porque el mejor método para estimar la edad gestacional es la fecha de última menstruación. Entonces, una vez tenida la edad gestacional, los recién nacidos se pueden clasificar de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, los recién nacidos a los que le llamamos inmaduros son aquellos que tienen entre 20 a 23, 6 séptimos semanas. Es decir, 6 séptimos equivale a decir 6 días, ¿no? 23, de 20 a 23 semanas con 6 días. En el momento en que se cumplen las 24 semanas, ya es un pretérmino, mayor o igual a 24 semanas, pero menor de 37 semanas para que sea pretérmino. Ese es un recién nacido pretérmino y se abrevia RNPRT, en menos de 253 días. Antes se decía que el inmaduro iba de las 20 a las 27 semanas con 6 séptimos, con 6 días, pero ese número se echó hacia atrás y se puso ya pretérmino de 24 en adelante porque los avances, los cuidados neonatales, las unidades de cuidados intensivos neonatales han llevado a lograr sobrevida de recién nacidos muy pequeñitos, incluso de 500 gramos y de 24, 25 semanas. Entonces, y sobrevida con relativamente buen pronóstico. Entonces, por eso se ha revisado hacia la baja, porque antes se decía que cualquier recién nacido con menos de 28 semanas era considerado un recién nacido inmaduro. Ahora es menos de 24 semanas. Entre las 20 a las 23 semanas con 6 días es inmaduro. Por debajo de las 20 semanas es un aborto. Por definición estadística, cualquier pérdida que ocurre antes de las 20 semanas es un aborto. Entonces, el de término es entre las 37 semanas y las 41 semanas con 6 días, entre los 253 a los 294 días. Ese es el RNT o recién nacido a término. En la próxima diapositiva les voy a explicar por qué este se ha subdividido en 3 también, y eso fue una propuesta que ha sido aceptada de los ginecobstetras, porque no tienen el mismo riesgo un recién nacido que nace a las 37 o 38 semanas que un recién nacido que nace a las 39 o a las 40. El riesgo es menor en el de 39 a 40, por lo tanto, se subdividió el periodo de término en término temprano, término y término tardío, y ahora se los voy a explicar en la próxima diapositiva. Y el que tiene mayor o igual a 42 semanas es lo que se llama un post-término, o RNPT. Entonces, estas siglas son aceptadas, uno las puede usar en los expedientes porque están aceptadas acá para uso en español, en el idioma español. Cuando usted pone RNPRT, todo en mayúscula, usted sabe que se está refiriendo a un recién nacido pretérmino. Si pone RNT es un recién nacido de término, y si pone RNPT es un recién nacido post-término. Entonces, esto era lo que les decía. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología definió 3 categorías para el recién nacido de término. Aquel que nace entre las 37 semanas exactas y las 38 semanas con 6 días, es decir, un periodo de 2 semanas hay ahí, entre las 37 cumplidas y las 38 con 6 días, es decir, hasta el día antes de cumplir las 39 semanas, ese es un recién nacido de término temprano, early term. Esos recién nacidos tienen mayor riesgo de tener problemas respiratorios, problemas de adaptación en el periodo de la adaptación de la vida intrauterina a la extrauterina, en la transición. Es decir, hay que vigilarlos más de cerca. El que tiene entre las 39 semanas y las 46 séptimos, es otro periodo de 2 semanas, desde las 39 cumplidas a las 40 con 6 días, ese es el recién nacido full term, o sea, término, el verdadero término. Y el que tiene de las 41 semanas a las 40, ya cumplidas a las 41 con 6 días, ese es un periodo de nada más de una semana, es el recién nacido de término tardío. Ya el que cumple las 42 semanas en adelante es un postérmino. Desde el día que cumple 42 semanas en adelante es un postérmino.
Entonces, estas son las nuevas definiciones. Fíjense la fecha de esta publicación, octubre de 2013. Inmediatamente fue aceptada porque los pediatras, o específicamente los neonatólogos, también venían viendo esto y tratando de que esto se estableciera con criterios bien claros, porque era evidente que aquellos niños menores de 39 semanas no tenían el mismo pronóstico o la misma evolución positiva que los que tenían entre 37 y 38 6 séptimos. Entonces, los recién nacidos de término temprano tienen un poco mayor riesgo que los del término. También a través de las medidas normales del recién nacido uno puede saber si un recién nacido de término si tiene todas las medidas bien. Claro, les decía, no se puede confiar en eso porque puede haber recién nacidos de término con retraso de crecimiento intrauterino y van a estar bajo peso. Entonces, el peso, esto no es para aprendérselo, porque eso está uno lo ve en las guías, en las gráficas, pero lo que sí hay que aprenderse son los que vienen ahora por la clasificación por peso. Pero en el recién nacido a término, aproximadamente el peso va entre 2.5 a menos de 4 kilos. El promedio es 3.2 en niñas y 3.4 en niños, en recién nacidos varones. La talla en centímetros va generalmente entre 46 y 53 en las niñas, con un promedio de 50, y 47 a 54 en los niños, con un promedio de 51. El perímetro cefálico suele ser entre 31 a 36, con un promedio de 34 en las niñas, y de 32 a 37 con un promedio de 34.5 en niños. Estos son más o menos los valores que se manejan como normales en los recién nacidos. Pero también, de acuerdo al peso al nacer, los recién nacidos se pueden clasificar. Así tenemos que cualquier recién nacido que pese menos de 2.500 gramos, pero que sea mayor o igual a 1.500 gramos, es de bajo peso al nacer. Es decir, aquel que está entre 1.500 y 2.499 gramos es un niño de bajo peso al nacer. El que está por debajo de 1.500, pero mayor o igual a 1.000 gramos, es decir, el que está entre 1.000 gramos y 1.499 gramos, es muy bajo peso al nacer. El extremo bajo peso al nacer es el que está por debajo de los 1.000 gramos y pesa mayor o igual a 750 gramos. Es decir, está entre 750 gramos y 999 gramos. Ese es extremo bajo peso al nacer. Cualquier recién nacido con menos de 750 gramos le llamamos microneonatos o infantes fetales, pero ya les digo, hay centros de cuidados neonatales, materno-infantiles en países desarrollados que han logrado sobrevida y con buen pronóstico de recién nacidos hasta de 500 gramos, 500 y tantos gramos. Claro, esos centros tienen cuidados de alta tecnología como membrana de oxigenación extracorpórea o ECMO, al que se conecta el niño hasta que comience a haber un poquito más de maduración pulmonar, porque se imaginarán estos niños con estos pesos y menores de 28 semanas, pueden ser de 26 o 25 semanas, su desarrollo pulmonar es incipiente aún y hay que dar chance de que esos pulmones se sigan desarrollando. Entonces, no se les puede ventilar por las vías respiratorias de los pulmones porque sería un daño grande. Entonces, mientras continúa el desarrollo, esos niños son conectados a una máquina de oxigenación extracorpórea o ECMO, donde se produce el intercambio gaseoso, se le sale el CO2 y entra oxígeno sin tener que hacer funcionar los pulmones que siguen desarrollándose. Cuando los pulmones están un poco más desarrollados en esos centros, generalmente pasan estos niños a ventilación líquida, que aquí todavía no tenemos eso. Y cuando ya están un poco mejor, los pasan a ventilación de alta frecuencia, que es diríamos, gentil con esa vía aérea inmadura aún y causa menos daño. Y luego entonces ya cuando han mejorado, que han desarrollado mejor esa vía respiratoria de esos pulmones, entonces pasan ya sea a una ventilación convencional o a un CPAP nasal, ya niños que llevan, que pueden sobrellevar esto mejor. Entonces, se requiere mucha tecnología, es costoso, son centros de alto costo y de alta complejidad y especialización. Por ejemplo, aquí en el Hospital Ovaldía tenemos lo que tenemos así de más alta tecnología es la ventilación de alta frecuencia,
Se requieren, se imaginarán, nutrición parenteral total con características especiales, una serie de exámenes, una serie de cosas especializadas. O sea, eso, para manejar estas gestaciones de esta manera se requiere mucha tecnología y mucho dinero. Cada hospital debe definir, sobre todo hospitales especializados materno-infantil, debes definir su límite de viabilidad, porque dependiendo de ese límite de viabilidad, asimismo se toman decisiones de qué hacer con un recién nacido, si se siguen con medidas heroicas, claro, en común acuerdo con los papás, o se le dan solamente manejo compasivo, porque uno sabe que debajo de ese rango de sobrevida, el riesgo de mortalidad o de sobrevida con secuelas severas es muy alto. Por ejemplo, en el Hospital Ovaldía, el límite de sobrevida con buen pronóstico es alrededor de las 28 semanas de edad gestacional, siempre y cuando el peso esté alrededor de los 800 gramos. Es decir, un recién nacido con 28, 29 semanas, pero que pesa 800, 900 gramos en el Hospital Ovaldía, tiene buena oportunidad para seguir adelante. Pero un recién nacido de menos de 28 semanas o de menos de 800 gramos en el Hospital Ovaldía tiene el pronóstico tanto de vida como funcional es bastante negativo. Entonces, uno tiene que conocer en la institución en donde uno trabaja, donde se labora, y sobre todo la región. Los médicos de la región deben conocer cuál es el límite de sobrevida de la institución a la que ellos refieren a sus pacientes. Entonces, esta clasificación es solamente sobre el peso. Ya habíamos visto la clasificación según la edad gestacional. Según la edad gestacional los podemos clasificar en recién nacido pretérmino, los inmaduros, los pretérminos, los de término, que después se subdividieron en 3, y los postérminos. Los de término hay término temprano, término y término tardío. Eso es según la edad gestacional. Según el peso hay macrosómicos, los que pesan más de 4 kilos, mayor o igual a 4 kilos. Están los bajo peso al nacer, los muy bajo peso al nacer, los extremos bajo peso al nacer y los microneonatos infantes fetales. Eso solamente clasificándolo según el peso. Pero ahora podemos juntar las dos clasificaciones y podemos clasificar a los recién nacidos como, según su peso y edad gestacional, como adecuados a la edad gestacional, que serían los que se encuentran aquí, pequeños para la edad gestacional, los que se encuentran acá abajo, o grandes para la edad gestacional, los que se encuentran acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un niño de 34 semanas que pese 2.400 gramos, 34 semanas es aquí, 2.400 gramos es acá, ese niño por edad gestacional es un pretérmino. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 34 semanas es un pretérmino. De acuerdo a su peso, si pesó 2.400 gramos, es bajo peso. No es muy bajo peso porque no está por debajo de los 1.500, pero está por debajo de los 2.500. Entonces es un niño pretérmino, bajo peso. Pero cuando juntamos el peso para la edad gestacional, que es buscándolo en esta curva, nos damos cuenta que sí está adecuado a la edad gestacional. Entonces es un recién nacido, pretérmino, RN, PRT, AEG. Estas siglas también se pueden utilizar sin ningún problema porque están aceptadas. PEG, pequeño para la edad gestacional, AEG, adecuado a la edad gestacional, y GEG, grande para la edad gestacional. Entonces, para que vean que un niño que es bajo peso, pero que también es pretérmino, puede ser un recién nacido pretérmino adecuado a la edad gestacional. Pero podríamos tener ese mismo niño de 34 semanas y que pese 1.500 gramos. Entonces ese niño va a ser un recién nacido pretérmino, pero además es pequeño para la edad gestacional. O sea que a lo mejor venía con algún tipo de problemas en la gestación. Entonces es importante clasificar según la edad gestacional, según el peso, y combinando el peso con la edad gestacional, nos va a decir si es pequeño para la edad gestacional, adecuado a la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Y tenemos que usar esta curva que está en la guía. También se puede hacer clasificación de la talla para la edad gestacional y de perímetro cefálico para la edad gestacional, pero no se pone eso en la clasificación. En la clasificación, para poner pequeño para la edad gestacional,
adecuado a la edad gestacional o grande para la edad gestacional es según el peso. Entonces, la apariencia general, postura y color. ¿Cómo debe estar? Rosado. Ese es el color. Y podríamos aceptar, sobre todo en las primeras horas, algo de acrocianosis, las manitos y los pies con algo de cianosis, y eso es normal por la pérdida de calor, es por cambios de temperatura, pero el resto del cuerpo debe verse rosado. ¿Y cómo es la postura del recién nacido? En flexión, brazos en flexión, puñitos cerrados, extremidades inferiores en flexión. La actividad física pues es variable, depende del periodo de transición en el que esté. Si el niño está dormido va a estar tranquilo, si el niño está despierto va a estar más activo, pero hay que ver cómo está alerta, si se calma con mamá y todas esas cosas, ¿no? Si está mamando al pecho materno, cómo es la adaptación, cómo es el agarre, todas esas cosas, ¿no? Siempre buscar presencia de anomalías gruesas, anomalías congénitas importantes, y ver el llanto, que puede ser espontáneo o al estímulo. El color de la piel también es importante. Puede haber cianosis localizada, como les decía, por ejemplo, la acrocianosis, que puede ser normal. Cianosis transitoria, que debería vigilarse, porque puede ser normal por la habilidad vasomotora, sobre todo si uno permitió que el niño perdiera calor, pero si la cianosis es generalizada y persistente puede indicar problemas. Entonces hay que estar, cuando vean un niño con cianosis, siempre pidan ayuda. Si están en un hospital donde hay pediatra o residente de pediatría, informen. Si están en una instalación donde no hay pediatra, entonces tienen que considerar trasladar ese niño a una institución donde se le pueda hacer una valoración. Lo mismo la palidez. Es preocupante en un recién nacido la palidez, puede haber habido una hemorragia fetoplacentaria, y la plétora o rubicundez también es preocupante, puede ser una policitemia, un niño muy colorado, muy pletórico. La ictericia, es importante evaluar por ictericia. Miren, toda ictericia que aparece antes de las 24 horas de vida es patológica. No vamos a entrar más en detalles de eso porque esas son patologías que vamos a ver el otro semestre, pero es importante ver si hay coloración amarilla de la piel, y sobre todo si es antes de las 24 horas de vida, eso es patológico. Si hubo líquido amniótico meconial y vemos tinción de meconio en la piel, en las uñas y en el cordón, quiere decir que ese meconio, esa evacuación de meconio intestinal no fue específicamente durante el parto, probablemente fue un poco más atrás, o sea, ese niño venía con algo de sufrimiento. El fenómeno Arlequín no es raro, se puede ver en muchas ocasiones en el recién nacido, y es por la habilidad vasomotora. ¿Qué significa el fenómeno Arlequín? Un lado se pone rubicundo y el otro lado está pálido. Es por efecto de inmadurez del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso autónomo, y produce esa labilidad vasomotora. Cutis marmorata, así como moteada la piel, como si fuera mármol, también eso es la habilidad vasomotora. Y puede indicar que el niño tiene frío. Hay que tener cuidado de que el niño no esté perdiendo calor, y cuando lo vemos así hay que decirle a la mamá que lo ponga en contacto con ella piel con piel para que le dé calor. Y la presencia de edema. La presencia de edema siempre tenemos que buscarla y evaluarla. Dentro de la apariencia en general también vemos si hay signos de distrés respiratorio. Ya les mencioné la puntuación de Silverman-Anderson, que es la que nos ayuda a categorizar el distrés respiratorio y considerar patologías respiratorias o cardiopatías cuando encontramos a un niño con distrés respiratorio, con dificultad respiratoria. Y nuevamente la puntuación de Silverman-Anderson, que ya la vimos en la clase pasada, en la clase del recién nacido que requiere reanimación. La postura, siempre ver la postura que debe ser de flexión. En algunas veces nos vamos a encontrar este tipo de posturas así, que le llamamos posición intrauterina persistente. Recuerden que el niño está invertido, está de cabeza, y las piernitas están contra el fondo uterino, y muchas veces, sobre todo en niños grandes, están como comprimiditos. Entonces uno puede ver ese efecto de que y pareciera que tuvieran como los piecitos torcidos y todo. No es tal cosa, no es una malformación ni una anomalía, es simple y sencillamente es posición. El bebé estaba en esa posición cuando estaba en el útero, y esa posición persiste. Después, con el tiempo, eso se comienza a normalizar.
En la piel hay que examinarla bien, ¿no? La presencia, por ejemplo, de manchas mongólicas no es infrecuente verlas, las mamás se asustan a veces, eso no tiene ningún significado. Generalmente son de origen familiar, en la familia hay muchos que las tienen. También ver, por ejemplo, la presencia del anugo, que es como una vellosidad fina, es muy frecuente verla en prematuros. Cuando uno ve el anugo, uno dice, este niño como que es pretérmino. La presencia de vernis gaseosa, el vernis gaseoso es como una especie de unto, una sustancia untuosa que está sobre la piel y que la protege. No debe uno tratar de quitar esa vernis gaseosa, ese unto sebáceo, a la fuerza. Hay que irlo quitando poco a poco con el aseo del niño, pero sin tratar de quitarlo, de ser muy insistente en quitarlo, porque es una protección de la piel del niño. La consistencia y la turgencia nos pueden hablar también de la edad gestacional. Una piel delgadita, casi que traslúcida, puede ser un prematuro. Los postérminos, ya la madurez acentuada de un postérmino de 42 semanas o más, ya uno va a encontrar descamación, entonces eso se llama postmadurez. Pero ojo con la descamación también, porque podría tratarse de una ictiosis. Y bueno, como les decía, ver las manchas mongólicas, ¿no? Puede haber telangiectasias, dilataciones vasculares, hemangiomas maculares. Los hemangiomas algunas veces son cavernosos y eso sí hay que darle evaluación para ver si requiere algún tipo de tratamiento. Pero a veces son como este nada más, así que es un hemangioma plano que no tiene ningún significado, nada más hay que darle seguimiento para ver si con el tiempo tienden a desaparecer. Esto ya casi no se ve, esto es un trauma natal, esta es una marca de forceps. ¿Por qué pasó? Generalmente se usaba cuando las mamás estaban muy cansadas y a veces con algo de problemas de proporción cefalopélvica, para ayudarle en el descenso final del bebé se ponía lo que llamaban un forceps Simpson bajo, que eran una especie de cucharas que se cruzaban como si fuera una pinza, pero esas cucharas tenían que colocarse alrededor de las orejitas. La cuchara quedaba alrededor de ambas orejas y se traccionaba al niño suavemente para ayudarle a la mamá en esa fase final del descenso y expulsión. Pero cuando el obstetra no era muy avesado, podía cometer este error. Esto que está aquí es la marca que dejó la cuchara, que en vez de ponerla en la oreja, quedó acá sobre el ojo y la naricita del bebé y le produjo una lesión, acá incluso una pequeña herida. Eso es marcas de forceps, se considera un trauma obstétrico. Hay que buscar la presencia de hendiduras o quistes branquiales acá en el área del cuello, de la cabeza. Puede haber petequias, equimosis, abrasiones por algún tipo de trauma en el parto, traumas obstétricos. Todo eso hay que buscarlo y describirlo. En la piel del recién nacido, muchas veces vamos a encontrar un recién nacido, este es el tronco del recién nacido con estas características y pareciera que le hubieran picado un montón de hormiguitas. Fíjense que aquí todavía se le ve el vernix gaseoso, eso blanquecino es vernix, y se ve en ese montón y uno piensa, ¿qué tipo de problema es esto? Y todo. Esto se le llama eritema tóxico del recién nacido. Y aunque el nombre genera un poco de alarma, no significa nada, se le considera una lesión normal de la piel de los recién nacidos y ella solita se desaparece. Se ve con bastante frecuencia, pareciera como si fuera una pequeña picadita, tiene un fondo rojo y en el medio hay una pequeña pápula que muchas veces se ve como blanquecina. Eso, cuando uno ve eso así, el niño tiene varias, eso es el eritema tóxico de recién nacido. Esto que se ve acá en la naricita es milia, es una tipo de hiperplasia de las glándulas sebáceas, no tiene ningún significado patológico también y eso va a desaparecer espontáneamente porque esos conductitos de las glándulas sebáceas van a abrir y ya desaparece la milia. Ver la piel siempre, las uñas, el largo de las uñas, si hay algún defecto unguial, el meconio, la tinción de meconio, hipocromía o hipercromía de la piel, también hay que estar pendiente de ella. La aplasia cutis es áreas donde no se desarrolló piel, se tienden a ver en el cuero cabelludo sobre todo. Se ve un área que parece una úlcera, pero no es tal úlcera. Lo que se ve en el fondo es
tejido a veces muscular y algo de subcutáneo normal, pero lo que quedó fue sin piel, un área que quedó sin piel, eso se llama aplasia cutis. No es muy frecuente, yo solamente creo haber visto una o dos, una fue cuando era residente y creo que después una acá en el Ovaldía. La sudoración generalmente inicia el tercer día postnatal, las primeras horas los recién nacidos no sudan. En el cráneo siempre hay que ver, los niños que nacen por parto vaginal tienden a tener moldeamiento, la cabeza como que se elonga y las suturas, que son las uniones entre los diferentes huesos, los huesos del cráneo del recién nacido no están unidos todavía, ahí las suturas están separadas para permitir el crecimiento del cráneo del cerebro, del encéfalo que está dentro del cráneo. Entonces, muchas veces por el efecto de moldeamiento, cuando el niño pasa por el canal del parto, al elongarse la cabecita, las suturas pueden quedar cabalgadas, ¿ok? Y eso es normal, no representa ningún tipo de problema. Siempre revisar la fontanela, recuerde que hay una fontanela anterior, una fontanela posterior, hay fontanelas acá entre el parietal y el temporal, pero la que uno siempre revisa, porque es la más notable, la fontanela anterior, que suele medir entre 2 por 2 centímetros aproximadamente, hay que tener cuidado, ver si está abombada o muy deprimida. Pues si es más amplia que lo que estamos diciendo ahí, tener cuidado, y si está pequeña o ausente o está cerrada, puede ser un problema que se llama craneosinostosis, se cierran antes de tiempo las suturas y la fontanela y después no permite el crecimiento del cerebro. Eso lo tienen que ver los neurocirujanos. Caput succedaneum y cefalohematoma. Ahora en la siguiente diapositiva van a ver unas imágenes para explicar el caput succedaneum, que es una especie de edema del cuero cabelludo por trauma natal, y el cefalohematoma, que ya como su nombre lo indica, ya hay un hematoma, ya hay una colección de sangre que tiene que ver más que todo una colección subperióstica. Puede haber depresiones y puede haber incluso fracturas de cráneo por un parto traumático. Siempre cuando vemos suturas separadas y un perímetro cefálico un poco ancho, amplio, grande, podríamos estar ante una hidrocefalia o una hidranencefalia. En esos casos habría que se puede transiluminar a través de la fontanela, usando una fuente de luz potente se puede transiluminar, y si el cráneo no transilumina es porque hay contenido ahí está el cerebro, el encéfalo, pero si hay una transiluminación, el cráneo se transiluminará todo, lo que quiere decir es que ahí lo que hay es pura agua. Entonces, eso lo vemos en los casos de hidranencefalia. Puede haber algo de asimetría facial también por el moldeamiento, y plagiocefalia es cuando un lado queda más aplastadito que el otro, pero que tienden a mejorar con el tiempo. Si les preocupa, refieran al pediatra. Esto es un caput succedaneum. Fíjense, no respeta los límites entre huesos porque es un edema que está bajo la piel. Y fíjense, pareciera que tuviera un casco el pobre niño aquí. ¿Qué produce el caput succedaneum? ¿Qué produce ese edema? Muchas veces la mamá pujando cuando el bebé todavía no está encajado, y entonces cada vez que puja, el bebé choca contra el pubis y va produciendo ese edema. Si el trauma es lo suficientemente importante, puede producir no solamente un edema, puede producir un hematoma subperióstico, y aquí lo ven clarito esto que está aquí, ese es un cefalohematoma o un hematoma subperióstico. A diferencia del caput succedaneum, respeta el límite entre un hueso y otro. ¿Por qué? Porque es subperióstico. Entonces, un cefalohematoma no puede pasarse para el otro hueso. En todo caso, tendría que haber otro acá diferente, no el mismo, porque él se mantiene limitado por cada hueso. Recuerda que los huesos están separados. Entonces, este sería un cefalohematoma parietal derecho. Está en el parietal. En este caso, miren, interesante, ese fue un parto fortuito, parto atendido en casa. No fue adecuadamente atendido, y miren, el niño tiene 2 cefalohematomas, no es que es el mismo, tiene uno acá, que está aquí, es parietal, y es grande, los dos son grandes. Aquí termina el frontal, está la sutura que hay entre el frontal y el parietal, y fíjense, todo el parietal prácticamente está
tomado por ese cefalohematoma y del otro lado hizo otro cefalohematoma. Están divididos por la línea media, la sutura sagital que une los dos parietales. Entonces, y esta acá es la sutura coronal que une los parietales, parietal confrontal y parietal confrontal. Entonces, ustedes ven cómo respeta la sutura. ¿Por qué? Porque eso está por debajo del periósteo. Y acá en este esquema se puede entender bien. Fíjense que el caput succedaneum es un edema que está en la piel. Es un edema en la piel, no afecta por debajo de la piel. Esto que está aquí en celestito continuo es el periósteo. Entonces, cuando hablamos de cefalohematoma, estamos hablando de un hematoma que se desarrolla por entre el periósteo y el hueso, o sea, es subperióstico, y por eso respeta los límites entre un hueso y otro, no lo sobrepasa porque él está entre el periósteo y el hueso. Hay otro tipo de hematomas que es el subgaleal. La galia es la aponeurosis de los músculos de la calota del cráneo y la galia está inmediatamente por debajo de la piel. Entonces está la piel, la galia, están los músculos, después vienen los huesos con su periósteo. Si el hematoma está por debajo del periósteo, es decir, subperióstico, es un cefalohematoma. Si está por encima del periósteo, es decir, está por debajo de la galia, entonces es un hematoma subgaleal. Es más infrecuente verlo, pero pueden acumular bastante sangre. Ahí sí no respeta el límite de huesos ni nada, puede acumular bastante sangre. Estos cefalohematomas grandes como este y estos dos hay que vigilarlos. Primero, porque la cantidad de sangre que se perdió ahí es importante para un bebé. Y segundo, porque esa sangre luego va a ser metabolizada. Y cuando la sangre se metaboliza, produce bilirrubina. Por lo tanto, estos niños hay que vigilarlos con cuidado porque pueden producir hiperbilirrubinemia. Además de eso, estos hematomas se pueden organizar y calcificarse, y luego el niño va a quedar con una prominencia ósea ahí por un cefalohematoma calcificado. Entonces esa es la diferencia entre el caput succedaneum y el cefalohematoma, que son traumas natales, traumas obstétricos que con frecuencia se ven y tienen que describirlos en el examen físico del neonato cuando estén rotando y tengan que evaluar a los neonatos. Los ojos. Bueno, ver siempre bien los párpados, el pliegue del epicanto, recuerden, puede estar en la trisomía 21, pero también los niños que son ñatitos se les ve bastante pliego de epicanto. Eso condiciona a veces que las mamás se asusten porque pareciera un pseudoestrabismo, como que el ojito se esconde, pero realmente es el epicanto prominente. Las fisuras palpebrales oblicuas sí nos hablan de la posibilidad de algún tipo de cromosomopatía. Así achinaditos se ven más que todo los síndromes de Down. Secreciones claras son normales a través de los ojos versus purulenta. Cuando hay secreción purulenta tenemos que poner atención. Puede ser una oftalmia neonatal. Eso lo vamos a ver el otro semestre. Eso es patología y es material del otro semestre. Acá nada más les estoy enseñando para que vean las cosas que tienen que ver. Las escleras azuladas tienen implicaciones diagnósticas. Las escleras azuladas se ven en osteogénesis imperfecta. Hemorragias subconjuntivales también son un tipo de trauma natal, muchas veces por la presión que sufre la cabecita cuando va pasando por el canal del parto. Espontáneamente surgen esas hemorragias subconjuntivales que se reabsorben en 7 a 10 días. Ver siempre la córnea, debe estar transparente, el tamaño del globo ocular y de la córnea, y debe verse el reflejo rojo. O atención al iris, porque hay desde aniridia, o sea, ausencia de iris, pero puede haber coloboma, que son defectos en el iris. Heterocromía se puede ver sobre todo en personas muy blancas con ojos claros. Un ojo puede estar de un color, otro del otro. Las manchas de Brushfield se pueden ver también, algunas veces se ven a simple vista, pero otras veces sí requieren verse con lámpara de hendidura. Se ven sobre todo en los niños con síndrome de Down. Son manchas en el iris. Las pupilas, siempre tratar de ver el reflejo pupilar a la luz y el reflejo rojo. El reflejo rojo consiste en tomar el oftalmoscopio y enfocar a una distancia aproximadamente de 1 metro, ir enfocando y tratar de caer
a través de la pupila hay que poner una luz tenue, no se dilata, no se le ponen dilatadores de pupila al niño, sino que sencillamente se pone una luz tenue, se apaga la luz y uno trata de entrar con el oftalmoscopio a distancia, no es hacerlo en fondo de ojo, y ver el reflejo rojo. Cuando vemos el reflejo rojo estamos viendo la retina. Si no vemos el reflejo rojo, quiere decir que hay algo que está interfiriendo con el reflejo de la luz de la retina hacia acá. Entonces puede haber, por ejemplo, un retinoblastoma o puede ser una catarata congénita, algo ahí que está interfiriendo. La ausencia de reflejo rojo implica referencia rápida, o si está en el hospital, solicita al residente de pediatría o el pediatra que venga y revise ese niño con un reflejo rojo ausente de un lado, de un ojo. El aparato lacrimal, la obstrucción no es rara, con mucha frecuencia uno ve una obstrucción parcial del conducto nasolacrimal, uno le enseña a la mamá a hacerle unos masajitos delicados en el área del saco lacrimal hacia arriba para descongestionar, destrancar el conducto nasolacrimal y las lagrimitas vuelvan a drenar adecuadamente y no se formen lagañitas. La mamá le preocupa ver que dice que tiene el ojito sucito, generalmente es unilateral y se debe a la oclusión del conducto nasolacrimal. En algunos casos, si la secreción ya se ve muy amarillita, se le puede mandar antibiótico tópico, gotitas de gentamicina puede ser. Siempre revisar los oídos. El conducto auditivo externo de los recién nacidos es corto y recto. La obstrucción por vernix es normal y eso se tiene que tener presente cuando se les va a hacer las pruebas para ver el tamizaje auditivo. El pabellón auricular, siempre ver la implantación. Si uno tira una línea del canto interno pasando por el canto externo hacia atrás, la oreja debe implantarse ligeramente por encima de esa línea. Si la oreja se implanta por debajo de esa línea, son orejas de implantación baja y eso generalmente puede estar relacionado a algún tipo de síndrome. Deformidades, agenesia del pabellón auricular, hipoplasia del pabellón auricular, microtia. Y cada vez que vemos eso indica la búsqueda de otras malformaciones. Casi nunca se ven aisladas, pueden estar asociadas a otro tipo de malformaciones. Igual, apéndices cutáneos y senos dérmicos en el área auricular o preauricular nos deben llamar la atención. Muchas veces, y sobre todo si hay historia familiar, se manda un ultrasonido renal a estos niños porque podría ese tipo de apéndices cutáneos y senos dérmicos estar relacionados a algún tipo de patología congénita renal. La nariz, siempre ver, los niños los recién nacidos son respiradores nasales obligados. Si las coanas no están permeables, no van a poder respirar por la nariz, eso les va a ocasionar dificultad respiratoria, hay que estar pendiente de eso. La presencia de secreciones puede ser normal, la simetría de la nariz es importante, el puente nasal, si está muy deprimido, podría tratarse de algún tipo de patología, y ver la distancia que hay, este espacio que hay entre el tabique y el labio superior, eso se le llama el filtrum. El filtrum amplio, o sea, muy amplio ese espacio, puede significar una cromosomopatía. También vemos filtrum amplio en el síndrome alcohólico fetal. En la boca puede haber dientes neonatales, hay niños que nacen con dientes, se les puede encontrar callos de succión en los labiecitos porque son niños que se succionaban el pulgar cuando estaban en el útero, desde fetos. La presencia de frenillo, el frenillo que es patológico es el que produce lo que se conoce como anquiloglosia. Anquilo porque está anclado y glosia de lengua. Una lengua anclada al piso de la boca, un frenillo demasiado corto y grueso que no permite que la lengua se levante del piso de la boca. Eso es patológico y lo debe ver el otorrinolaringólogo para realizar una cirugía con un corte en Z y liberar ese frenillo. Ahora, muchas veces la gente va a decir, ay, que el niño tiene frenillo. Es que todos tenemos frenillos, esa telita debajo de la lengua, todos la tenemos. Entonces, siempre y cuando el niño logre sacar la lengüita a los labios, al labio inferior, es suficiente para que él pueda mamar, así que eso no le va a dar problema. Si el frenillo es corto, si es una verdadera anquiloglosia, le va a dar problemas para mamar y más adelante le va a dar problemas para aprender a hablar. Así que eso debe ser detectado y
Y en el caso de ustedes, referido a pediatría para que pediatría lo considere y si es necesario mandarlo a otorrinolaringología. La presencia de perlas de Epstein son unos quistecitos de inclusión blancos que se pueden ver en las encías. A veces se ven también en la mucosa oral, pero casi siempre se ven en las encías. Eso es normal, son quistecitos de inclusión, no tienen dérmicos, no tienen ningún significado patológico. Los mucoceles son pequeños acúmulos en las glándulas salivares menores que están en la mucosa, se tapa el conductito y se acumula saliva y una secreción como mucoide. Si molestan, uno los puede pinchar con una agujita estéril y va a salir un contenido espeso, viscoso, mucoide, y ya se elimina el mucocele. Lepulis congénitos son este tipo de masitas que pueden estar en las encías, en el piso de la boca. Muchas veces ameritan referencia para cirugía o cirugía maxilofacial porque afectan la lactancia. Cuando los vean, refieran al pediatra. La presencia de macroglossia, lenguas muy grandes, o glosoptisis, lengua que tiende a caer hacia atrás, o lengua bífida. Se puede ver lengua bífida, no es frecuente, yo nunca he visto una, pero está descrita en la literatura como de serpiente, está dividida en la mitad. Y siempre observen y exploren con el dedo la presencia del labio y paladar hendido. Labio es visible, pero el paladar no siempre es visible, y a veces está el paladar hendido sin labio leporino. A nivel del cuello, vean la movilidad. Puede haber tortícolis congénitos donde hay, por ejemplo, un hematoma del esternocleidomastoideo va a cortar el esternocleidomastoideo de ese lado, va a limitar su movilidad y uno puede ver al niño con la cabeza como torcida de ese lado. Eso requiere tratamiento y fisioterapia. Puede haber masas en el cuello como el higroma quístico, que es una masa linfática, o bocio congénito también puede existir. Quiste tirogloso, hay que estar pendiente de eso y tocar el cuello, palpar el cuello. Puede haber remanentes embriológicos como hendiduras branquiales. Lo que les decía, un hematoma del esternocleidomastoideo puede producir una tortícolis congénita, un tortícolis congénito. El pterygium coli o cuello alado puede ser un signo de cromosomopatía, hay que verlo y describirlo. Y podemos ver, examinando el cuello, por ejemplo, el síndrome de Klippel-Feil, que hay digenesia de cuello, digenesia de vértebras cervicales, y pareciera que la línea de implantación del cabello está en la espalda realmente, porque no hay cuello. El tórax se examina, la forma, la simetría, puede haber tórax en tonel, tórax en quilla, tórax excavado. A nivel de la línea mamaria, o sea, uno examina las mamas, y parte de la evaluación es ver el tamaño de la glándula mamaria y revisar la areola y el pezón, pero también uno tiene que buscar a lo largo de la línea mamaria, porque podría haber casos de politelia y polimastia. Politelia es cuando hay areolas y pezones adicionales, y podrían confundirse incluso como con un pequeño lunarcito elevado en la línea mamaria, pero no es ningún lunar, es una politelia, hay que observar bien. Y le llamamos polimastia cuando no solamente es la areolita con pezoncito, sino hay tejido mamario fuera de acá donde debe estar la mama, pero casi siempre es una mama supernumeraria, la vemos casi siempre a lo largo de la línea mamaria. Presencia de galactorrea, es decir, de secreción láctea, tanto en niñas como en niñas, niños como en niñas, no es raro. Depende de hormonas maternas circulando en el cuerpo del bebé, y cuando esas hormonas sean metabolizadas, ya no va a haber ese problema, pero puede haber algo de galactorrea en los primeros días. Eso es lo que antes llamaban la leche de bruja, algo de secreción láctea a través del pezón puede ser de un varoncito o de una niña, porque, como les decía, eso es efecto de la estimulación de la glándula mamaria por hormonas maternas. Siempre estar alerta a los movimientos respiratorios, cualquier alteración, evaluarla con el síndrome de Mann-Anderson, y recuerden que las restricciones son indicativo de distrés respiratorio. Siempre ocultar los pulmones. La frecuencia respiratoria, que debe ser contada en un minuto de recién nacido, es de 40 a menos de 60 por minuto. Cualquier valor de frecuencia respiratoria de 60 o más en un recién nacido debe ser considerado taquipnea. En un menor de 2 meses realmente es taquipnea. Las características del patrón respiratorio, cómo se ve, cómo está ese patrón respiratorio. Auscultar y percutir.
El cardiovascular, la frecuencia cardíaca suele ser de 120 a 160 por minuto. Siempre palpar el punto del máximo impulso. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que haya una destroposición, una destrocardia. Entonces, el punto de máximo impulso no va a estar a la izquierda, sino a la derecha. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Auscultar, ver el ritmo. Si se descubre algún tipo de soplo, definirlo, localizarlo, decir dónde se lo localiza y qué intensidad tiene. Si hay hipofonía también es preocupante. Pulsos periféricos y llenado capilar deben verificarse. La presión arterial no se toma de rutina en los recién nacidos, solamente los recién nacidos, sobre todo los pretérminos con problemas que están en la sala de neonatología. En los recién nacidos de bajo riesgo no está indicado la toma de la presión arterial y siempre pues es pendiente de la presencia de cianosis. A nivel del abdomen, a nivel de la inspección se puede ver excavado, distendido. Un abdomen excavado en un niño con dificultad respiratoria, debo pensar inmediatamente en la posibilidad de hernia diafragmática. ¿Qué es lo que hay ahí? Un defecto en el diafragma que permite que los órganos abdominales se vayan hacia el tórax. Por eso está con el abdomen excavado y entonces está con una severa dificultad respiratoria. Se pueden a veces ver en el abdomen ondas peristálticas visibles del estómago. Cuando vemos eso, debemos sospechar en la hipertrofia pilórica congénita. Eso lo vamos a tratar en el próximo semestre, eso es patología. Siempre palpar el hígado, el vaso, el riñón derecho, el polo inferior del riñón derecho es palpable en la mayoría de los recién nacidos. Pendiente por cualquier tipo de visceromegalia y describirla. La presencia de masas. Puede haber tumores de Wilms congénitos. El tumor de Wilms es un tumor del riñón y podría ser también una trombosis de arteria renal, pero todo eso es grave. Cada vez que examinemos un abdomen de un recién nacido y encontremos una masa, eso debe ser referido con prontitud para afinar el diagnóstico. Debe ser referido al hospital para afinar el diagnóstico. No se asusten porque no es ninguna hernia ver diastasis de los rectos abdominales. Los rectos abdominales, hasta que vayan fortaleciéndose, ellos pueden abrir y hasta se ve que sobresale, que algo sobresale por ahí, pero eso no es una hernia. Se conoce como diastasis de los rectos abdominales. Sí puede haber hernias umbilicales, es más, la hernia umbilical es fisiológica en el recién nacido, porque recuerden, el anillo no puede estar cerrado porque por ahí pasa la vena umbilical que lleva pasan las arterias umbilicales que llevan la sangre hacia la placenta para buscar nutrientes, dejar el CO2 y los productos de desecho y traer oxígeno, y viene de regreso la vena umbilical que trae toda esa sangre con nutrientes y con oxígeno, que luego va a pasar al sistema porta y de ahí al corazón y de ahí a la circulación general. Por eso es que no puede estar cerrado el anillo umbilical en un recién nacido. Sin embargo, si ese anillo es muy grande y no cierra, también tenemos que estar pendientes, pero en el recién nacido es obvio que siempre va a estar abierto. Una cosa es la hernia umbilical fisiológica y otra cosa es el onfalocele. Eso lo vamos a ver el otro año, también en el otro semestre, cuál es la diferencia. Y hay que estar pendiente entonces a este tipo de hernias, ¿no? Las hernias inguinales también las podemos ver. Es así, hernia inguinal vista desde recién nacido, hernia que debe ser referida a cirugía para programar cirugía, porque las hernias inguinales sí se pueden estrangular, encarcerar y estrangular y producir necrosis. Entonces, esa hernia inguinal vista, hernia inguinal operada. Cordón umbilical, siempre revisarlo, que se vea normal. Ya hablamos en la clase de evaluación del recién nacido y de las maniobras de rutina, cómo uno debe ver que existan las dos arterias y la vena umbilical. Es importante verificarlo. Y hay también anomalías relacionadas al abdomen como al cordón umbilical, como el onfalocele, versus la gastroquisis, que no es en el cordón umbilical sino lateral, generalmente del lado derecho paraumbilical, que es un defecto de la pared abdominal por donde se hernian vísceras. Verificar siempre la presencia de ascitis. El hidrops fetal cursa con ascitis y puede llevar a insuficiencia cardíaca congestiva. Ese hidrops puede ser, por ejemplo, por una incompatibilidad de RH, pero todo eso es patología y, como les digo, eso es
del otro semestre, nada más para que estén pendientes. Los genitales, miren, los genitales son muy importantes verlos, ver la pigmentación, ayuda también a ver la edad gestacional, la característica de los genitales. El edema, cuando los genitales están edematosos, generalmente tiende uno a pensar en que estos niños son pretérminos. La fimosis en el caso de los niños es fisiológica. No hay que estar dilatando prepucio ni bajando y exponiendo glande de ningún recién nacido. Es normal que ellos tengan una fimosis fisiológica. El glande está todavía unido al prepucio en el recién nacido varón y eso no tiene ningún problema ni hay que estar tratando de despegar eso porque lo que vamos a generar son pequeñas cicatrices con retracciones que después sí van a crear una verdadera fimosis. Clitorquidia, hay que palpar los testículos y hay que asegurarse que estén en la bolsa escrotal. Muchas veces los testículos son retráctiles y no están en la bolsa escrotal, pero uno los puede encontrar en el canal inguinal. Ahí uno le da seguimiento porque normalmente ellos van a bajar después. Pero si no encontramos uno o ninguno de los testículos en la bolsa escrotal, eso hay que referirlo porque eso es urgente, hay que ver dónde están esos testículos. Epispadia o hipospadia, es decir, dónde está la apertura uretral, eso también por simple examen uno se da cuenta y si hay epispadia o hipospadia, eso tiene que ser evaluado por urología. Ver la presencia de hidrocele. El hidrocele puede ser incluso hasta normal, uno ve algo de hidrocele en los recién nacidos, pero eso tiende a resolverse rápidamente. La presencia de inguinal también a veces no se ven acá en el canal inguinal, sino se pueden palpar en el escroto. Y la presencia de micro o macropene. Esos son los genitales externos de un recién nacido normal. Así se deben ver. Si uno ve algo que no parece eso, inmediatamente, y no parece tampoco genitales femeninos, usted no le ponga sexo a ese niño, no diga ni niño ni niña. Usted anote genitales ambiguos, porque los genitales no deben tener ninguna ambigüedad. Esto es evidente que se trata de un niño. En el caso de las niñas también ver la pigmentación, edema, el himen imperforado o cribiforme, hay que estar pendiente de eso porque puede producir hidrometrocolpos incluso con obstrucción abdominal, obstrucción intestinal por ese hidrometrocolpos debido a acúmulo de secreciones normales porque el himen está imperforado. Los labios menores se pueden a veces estar unidos, sinequia de los labios menores. Si es así, entonces eso se puede manejar el pediatra o el ginecobstetra, lo manejan con crema de estrógeno y se despegan. Clítoris, una hipertrofia de clítoris puede llevar a unos genitales ambiguos. Y ahora, cuando veamos la clase de tamizaje, ahí se van a dar cuenta cómo la hipertrofia de clítoris puede generar confusión, incluso parecer un pene. Secreciones, la secreción blanquecina, mucosa, es normal en una recién nacida, eso no debe asustar a la mamá, e incluso a veces puede haber una pequeña pérdida sanguínea o una pseudomenstruación, porque por acción de los estrógenos maternos puede haber proliferación del endometrio de la niña, de la bebé, de la recién nacida, y luego entonces cuando esos estrógenos maternos caen bruscamente porque se metabolizan y se eliminan los productos de degradación, entonces ya nada sostiene esa proliferación endometrial y pasa como con una menstruación, se descama y produce un sangradito. La abuela y la mamá se asustan mucho y eso es normal, se llama pseudomenstruación. No, hay que tranquilizar a las mamás cuando eso pasa. Entonces así se ven los genitales externos de una bebé. No los vemos así, entonces, y no parecen de hombre, tampoco tenemos unos genitales ambiguos y así hay que consignarlo. El ano imperforado también lo vamos a ver el próximo semestre como patología quirúrgica del recién nacido. Pero casi nunca el diagnóstico lo hacemos los médicos, lo hace la enfermera porque ella toma la temperatura rectal y cuando va a ver y dónde le toma la temperatura, no hay dónde tomar temperatura. Puede ser desde membranoso hasta alto. Ojo con las fístulas, puede haber fístulas, puede haber ano imperforado con fístula, por ejemplo, al periné, o en el caso de las niñas, cuidado porque puede haber fístula a la vagina. Entonces, cuando la niña orina, también salen heces con la orina. Y el ano está imperforado. Siempre revisar la columna vertebral, su flexibilidad, palpar, sobre todo palpar a nivel lumbosacro. Puede haber estigmas cutáneos como nevos,
pelos, fosas, masas, senos dérmicos, cuando eso está así, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que haya oculta una disrafia de la columna vertebral, defectos abiertos, ya hay disrafias evidentes como el meningocele, el mielomeningocele, que pueden estar conservados o rotos. Conservado es cuando está cubierto por membrana y no está expuesto. Roto es si las meninges están expuestas y hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Eso es gravísimo porque puede haber una entrada de bacterias patógenas y producir una meningitis. Deformidades en la columna, escoliosis, cifosis, lordosis exageradas, también hay que tenerlas presentes, y obviamente puede haber incluso a nivel de la columna vertebral teratomas, pero se van a presentar como una masa. En las extremidades, ver la postura, inflexión, recuerden siempre cuenten los deditos, vean las características de los deditos. La clinodactilia son dedos como incurvados, como ganchos. Sindactilia son dedos unidos por membrana. Polidactilia es exceso, o sea, dedos adicionales. Pie equinovaro son pies desviados hacia adentro y en curvatura. Puede ser, eso hay que vigilarlo, puede ser simple y sencillamente una posición intrauterina persistente, pero también podría ser un problema que a la larga vaya a requerir evaluación por ortopedia. Entonces uno le da seguimiento a esto. Siempre evaluar las caderas por la posibilidad de displasia. Se hacen los signos de Ortolani y de Barlow. El signo de Ortolani consiste en mantener las piernitas flexionadas sobre los muslos y hacer movimientos de abducción, o sea, hacia afuera, con ambas, al mismo tiempo que uno palpa con los dedos la cadera, en la articulación de la cadera, y se hace una abducción de la extremidad, y uno puede sentir un clac. En algún momento es cuando la cabeza del fémur entra a la cavidad glenoidea. Ahí ese niño lo que tenía era una luxación de cadera congénita, y cuando hice la maniobra de Ortolani, reduje la luxación. Si lo hago al revés, si en vez de hacer movimiento de abducción de la pierna, hago de aducción, o sea, hacia adentro, saco la cabeza del fémur de nuevo de la cavidad glenoidea y puedo sentir otra vez el clac cuando sale. Entonces, eso siempre hay que buscarlo, los signos de Ortolani y de Barlow, y que nos indica la posibilidad de displasia de cadera. Otro tipo de luxaciones y fracturas, incluso puede haber fracturas de húmero por un parto traumático. En ese caso vamos a ver una extremidad que el niño no mueve bien. Si es en un bracito, por ejemplo, va a tener un moro asimétrico. Un bracito lo mueve bien en el reflejo del moro y el otro no lo mueve, pero es porque está fracturado y le duele. Y puede haber parálisis también por elongación de los nervios propios del brazo y del plexo braquial. Entonces ahí va a producirse diversas formas de parálisis. Característicamente nos vamos a dar cuenta porque no mueve un bracito. Las evacuaciones. La evacuación normal, la primera evacuación puede ocurrir dentro de las primeras 48 horas. En la mayoría de los recién nacidos evacúan a las 12 horas. Si un recién nacido no evacúa después de 48 horas, solicite evaluación por pediatría. Hay que descartar una enfermedad de Hirschsprung. No voy a profundizar en eso porque eso es tema del otro semestre. Eso es patología neonatal. El reflejo gastrocólico aparece a las 36 horas de vida generalmente, o sea, ¿en qué consiste ese? Que cada vez que come, evacúa. Y eso es muy típico del bebé que toma pecho materno exclusivo. La mamá le dice, no, cada vez que le doy teta, evacúa, sobre todo en los primeros días. Se debe a eso, un reflejo gastrocólico bien acentuado, y generalmente aparece a las 36 horas de vida. Cuando el niño tiene un día y medio, ya lo tiene presente. Las evacuaciones, que recuerden, la primera evacuación es el meconio, y suelen ser meconiales hasta el segundo día, así verdosas, ese es el típico meconio. Después del segundo día, ya para el tercero y cuarto día, le llamamos transicionales, están entre verdosas y chocolatosas, y después del quinto día, ya quinto día en adelante, son las heces maduras, que si el niño está tomando pecho exclusivo, deben ser unas heces bastante suaves, ni siquiera pastosas, sino suaves, de un color amarillo intenso, de un amarillo dorado, casi color oro, y que casi no tienen, si el niño toma pecho materno exclusivo, casi no huelen. Si vemos sangre en la
en las heces, eso es una señal de alarma. Es necesario definir si se trata de sangre que es sangre de mamá y que el bebé la deglutió, o si es sangre del bebé. Para eso hay un test que se llama test de APT. No voy a profundizar en eso tampoco, porque eso es tema del otro semestre cuando veamos las patologías, y que entre eso lo que podemos ver es el sangrado gastrointestinal. La mayoría de los recién nacidos orina durante el parto, y cuando eso ocurre debe anotarse. Si no han orinado en el parto, puede esperarse entre 24 a 36 horas. Y si no orina, hay que investigar para ver qué pasa con los riñones de este niño, que algo está pasando, hay alguna obstrucción o algo. Generalmente ellos tienden a orinar en el momento del parto. El color rosado muchas veces de la orina, las mamás se asustan porque ven el pañal marchadito de rosado. Es normal y se debe a que hay abundantes cristales de urato en la orina de un recién nacido. A nivel neuromuscular, pues alerta, el tono muscular, la presencia de temblores y convulsiones, y los reflejos neonatales que ya ustedes los conocen porque los vimos cuando vimos la evaluación del desarrollo del menor de 2 meses. Del menor de 1 mes, perdón. Y muy bien, esos son los aspectos más importantes del examen físico neonatal. Miren, no ahondamos en diagnósticos, porque realmente lo que se pretende de ustedes como médicos generales, cuando estén haciendo el internado o cuando sean médicos generales y que atiendan un parto, la gran mayoría de los niños van a tener un examen físico normal, pero lo que se quiere con esta clase es que ustedes recuerden con un examen cefalocaudal todas las cosas que pueden encontrar en determinado momento, y aun cuando ustedes no sepan a qué se debe lo que están encontrando, si saben que es anormal, ya saben que inmediatamente ese niño lo deben referir para evaluación por un pediatra o por un neonatólogo a un centro de mayor complejidad. Esa es la clave, darse cuenta cuando hay algo que no está bien y poder entonces referir oportunamente o trasladar a un niño, dependiendo del área donde estemos, trasladarlo para evaluación especializada, y dependiendo de la condición del niño también. No les llené la presentación con figuras porque hablamos de muchas cosas, pero les voy a compartir un archivo para que ustedes lo tengan siempre de referencia. Son 2 archivos en PDF. Uno es de hallazgos normales en el recién nacido, o sea, cosas que pueden incluso asustar un poquito, pero que se consideran normales del recién nacido. Y el otro archivo en PDF son un montón de fotos también, de imágenes con hallazgos anormales en el recién nacido, y les dice el nombre y todo eso de los hallazgos. Esos son unos archivos que aparecían, que acompañaban al manual de neonatología del complejo hospitalario hace ya bastante tiempo. Es la edición como de hace 10 años, algo por ahí. Yo creo que después hubo una revisión, pero es muy interesante. Esa es una compilación hecha por el doctor Martín Lazo, que es pediatra y neonatólogo. Es una compilación muy buena y es bueno tenerlo como punto de revisión, como de repaso, porque no siempre uno puede acordarse de todas los tipos de lesiones y todo. Entonces, si en algún momento ven algo que les llama la atención, que les preocupa, pueden irse, es como si estuvieran viendo un atlas para ver qué tipo, si encuentran esa lesión que están viendo en algún recién nacido que estén atendiendo. Y bueno, quedamos hasta ahí pues con el tema de examen físico neonatal 2. Hasta luego.